El día que descubrí el vacío en mi cuenta bancaria, juré que mi sangre no era más espesa que el veneno que corría por sus venas. Mi hermana, esa víbora sonriente que compartía mi infancia en las calles de Madrid, había succionado cada euro que ahorré durante años para salvarla a ella de sus deudas. Y en ese instante, con el teléfono temblando en mi mano, decidí que la venganza no sería un susurro, sino un grito que la perseguiría hasta el infierno. No fue un robo impulsivo, fue un plan meticuloso, tejido con mentiras que olían a perfume barato y abrazos falsos en las cenas familiares. Ella, Carmen, siempre la favorita de mamá, la que se reía más fuerte en las fiestas del barrio, me había mirado a los ojos esa misma mañana y prometido: todo está bien, Lucía. Somos familia. Horas después, yo era una mendiga en mi propia vida. Y ella, libre para seguir apostando en las ruletas ocultas de Gran Vía. Pero el verdadero shock vino cuando, en lugar de llorar, sentí una euforia oscura brotar en mi pecho, la de quien por fin ve claro el tablero del ajedrez. La lección que le daría no involucraría puños ni gritos, sería un veneno lento, administrado con precisión quirúrgica, que la dejaría viva para saborear cada gota de su ruina. Me llamo Lucía Vargas, tengo 32 años, y vivo en un apartamento diminuto en el corazón de Malasaña, ese rincón de Madrid donde los grafitis gritan verdades que nadie quiere oír y los bares esconden secretos bajo mesas pegajosas de cerveza. Crecí en un piso viejo de Usera, con vistas a la M30 que rugía como un dragón insomne, junto a mi hermana Carmen, 3 años mayor que yo. Éramos inseparables de niñas, compartíamos colchón, sueños y las mentiras que contábamos a papá cuando mamá nos pillaba robando galletas del mercado. Él, un fontanero exhausto que olía a óxido y sudor, nos repetía siempre: la familia es lo único que no se rompe. Ironía cruel, porque fue precisamente eso lo que Carmen destrozó con sus uñas pintadas de rojo. Todo empezó hace un año, aunque el germen estaba plantado mucho antes. Carmen siempre fue la chispa, la que atraía miradas en las verbenas del barrio, con su melena negra ondulada y esa risa que hacía que los hombres se giraran como perros en celo. Yo era la sombra, callada, con el pelo corto y liso, trabajando de contable en una oficina gris de la Castellana, contando euros ajenos mientras soñaba con los míos. Ahorraba como una monja cada sueldo, menos el alquiler y un café en la Latina los domingos. El sueño era grande: un viaje a las playas de Cádiz con mi novio Javier. O quizás montar una pequeña librería en El Rastro, vendiendo novelas de Lorca y Ausias March que nadie lee pero todos fingen amar. 5.000 euros, acumulados gota a gota, en una cuenta que solo yo conocía. La grieta se abrió una noche de tormenta, cuando Carmen apareció en mi puerta a las 2 de la mañana, empapada como un gato ahogado, con los ojos hinchados y un moratón en el labio. Lucía, por Dios, ayúdame, sollozó, abrazándome con fuerza. Me contó todo: las deudas con prestamistas del barrio chino, tipos con acentos rumanos y cuchillos en los bolsillos, que la perseguían por apostar en el casino de la Plaza Mayor. Había empezado inocente, un capricho tras perder el trabajo de camarera en un restaurante de sol, pero se convirtió en un pozo sin fondo. Son 10.000, hermana. Me matarán. Yo, tonta de mí, la creí. Le di 500 euros en efectivo esa noche, prometiendo más al mes siguiente. Somos familia, le dije, repitiendo las palabras de papá como un mentre roto. Pero Carmen necesitaba más. Semanas después, me pidió acceso a mi banca online solo para ver cómo lo haces. ¿Para aprender? Yo, exhausta tras 12 horas de números, se lo concedí sin pensarlo 2 veces. Error fatal. Al día siguiente, transferencias sutiles: 200 aquí, 300 allá, disfrazadas de pago a proveedor o donación familiar.
No lo noté hasta que el banco me envió una alerta, saldo cero. Corrí a la app, vi las transacciones, y el mundo se inclinó. Llamé a Carmen. No contestó. Supe entonces que no era pánico lo que sentía, sino una rabia fría, como el acero de una navaja abriéndose en la oscuridad. Esa noche no dormí. Paseé por las calles vacías de Malasaña, bajo la lluvia que lavaba los grafitis de amor eterno, pensando en papá, muerto hace 5 años de un infarto mientras arreglaba tuberías en un sótano húmedo. ¿Qué diría él? Perdona y olvida. ¿Como el cura del barrio predicaba en misa? No. Papá era práctico, un hombre de callos y verdades duras. Si te pisan, písales de vuelta, pero con zapatos de clavos. Me detuve frente a un bar cerrado. Vi mi reflejo en el cristal empañado, ojos hundidos, mandíbula apretada. No era la Lucía sumisa de siempre. Era otra, calculadora, implacable. Al amanecer, tracé el plan. No iría a la policía. Eso sería rápido, impersonal, y la dejaría salir con una multa y una palmada en la espalda familiar. No. Mi venganza sería personal. Un espejo de su traición, lenta, insidiosa, tocando cada fibra de su vida falsa. Primero, investigué. Usé mis habilidades de contable para rastrear las transferencias, dinero a cuentas offshore, pagos a un tal El Lobo, un prestamista que operaba desde un garaje en Vallecas. Carmen no solo robó, lavó mi sudor para alimentar su vicio. Luego, hablé con Javier. Él, mi ancla en este caos. Un profesor de historia con gafas gruesas y una paciencia infinita. Me abrazó en la cocina mientras yo sollozaba por primera vez. No la odies, Lucía. Es tu sangre. Pero sus palabras se evaporaron como humo. El odio ya era mío, un fuego que me consumía y me forjaba. Decidí empezar por lo pequeño, infiltrarme en su mundo. Carmen vivía en un piso compartido en Lavapiés, rodeada de artistas bohemios y camareros noctámbulos. Me hice la amiga invisible, la visité con una botella de Rioja, fingiendo preocupación. Hermana, ¿estás bien? Vi algo raro en mi cuenta. Ella palideció, pero se recompuso rápido, debe ser un error del banco. Ven, siéntate. Mientras bebíamos, la observé, las arrugas prematuras alrededor de los ojos, el temblor en sus manos al encender un cigarro. Estaba rota, pero no lo suficiente. Le conté una mentira, que había heredado algo de un tío lejano, unos mails que podríamos compartir. Sus ojos brillaron como monedas falsas. Eres un ángel, Lucía. Ahí empezó el anzuelo. Días después, fabriqué pruebas, emails falsos de un abogado, documentos escaneados con sellos borrosos, prometiendo 15.000 euros pronto. Le pedí que guardara el secreto, que no se lo dijera a mamá, aún viva en Usera, postrada por la artritis y los recuerdos. Carmen mordió el cebo, planeando ya cómo gastarlo en ruletas y vestidos que no necesitaba. Yo, meanwhile, contacté a un jeque freelance de un foro oscuro en la red, un chico de 20 y pocos llamado Michael, con tatuajes cibernéticos y un acento andaluz grueso. Por 500 euros prestados de Javier, me dio acceso a sus correos, sus redes. Descubrí chats con amantes efímeros, promesas de amor a cambio de dinero, y un diario digital donde confesaba, Lucía es tan ingenua. Sus ahorros salvaron mi piel. La quiero, pero la vida es dura. El asco me revolvió el estómago, pero avivó la llama. La fase 1, la ilusión de salvación. Le envié fondos ficticios a una cuenta que creé, solo para ver cómo los dilapidaba en apuestas online. La vi en un café de la Latina, riendo al teléfono, presumiendo de mi golpe de suerte. Mamá la llamó esa semana, ajena a todo. Carmen, ¿vienes a comer el domingo? Tu hermana está rara. No habla mucho. Yo, en la mesa familiar, sonreí con los dientes apretados.
pasando el pan mientras planeaba el siguiente paso. La venganza no es un rayo, es una tormenta que se acumula. Y la mía acababa de empezar a llover. Las semanas siguientes fueron un baile de máscaras en el que yo era la coreógrafa invisible. Carmen, embriagada por la promesa de mi herencia, empezó a cambiar, compró un vestido rojo fuego en Zara. Uno que gritaba nueva vida desde las distancias. La vi en Instagram, posando en la Puerta del Sol con una copa de sangría. Caption: bendiciones familiares Madrid vives. Cada like era un clavo en mi ataúd emocional, pero también combustible para mi ira. Javier me advertía, esto te está comiendo viva. Lucía. Para antes de que sea tarde. ¿Pero tarde para qué? Para perdonar a quien me dejó en la ruina. Soñando con playas que ahora eran dunas de arena seca, amplié la red. Con la ayuda de Michael. Hackeamos su teléfono, mensajes a El Lobo. Negociando plazos con mentiras sobre un pago gordo e inminente. El tipo respondía con emojis de calaveras y amenazas veladas. No juegues conmigo, puta. El plazo es el plazo. Carmen, aterrorizada. Me buscaba más, hermana. Cuando llega el dinero, los tipos están nerviosos. Yo la calmaba con excusas, retrasos burocráticos, impuestos sorpresa. En secreto, contacté a El Lobo yo misma, desde un número bene. Fingí ser una amiga de Carmen, ofreciendo info a cambio de detalles. Ella te debe 10.000, pero tiene queens en camino. Mentí. El río. Una carcajada ronca como grava, dile que si no paga. Le corto los dedos uno a uno. Empiezo por el meñique. El miedo la envolvió como una niebla madrileña. La vi adelgazar. Sus mejillas hundirse bajo el maquillaje espeso. Una noche, irrumpió en mi piso con una botella de tinto y lágrimas. Lucía. No aguanto más. Enséñame los papeles de la herencia, por favor. Saqué impresiones falsas, con números y firmas garabateadas, y la dejé leer bajo la luz amarilla de mi lámpara. Sus ojos se iluminaron. Codiciosos, Dios, esto es real. Somos ricas. La abracé entonces, oliendo su perfume rancio a desesperación. Y susurré, paciencia, Carmen. Todo llegará. Pero en mi mente, ya veía el colapso, su castillo de naipes desmoronándose. La fase 2 fue social, minar su reputación, esa armadura frágil que tanto cuidaba. Empecé por el barrio. Lavapiés es un hervidero de chismes, donde las lavanderías coreanas y los bares marroquíes son confesionarios improvisos. Solté rumores sutiles en el supermercado de la calle Argumosa. Le conté a la cajera, una vecina charlatana llamada Rosa, que Carmen estaba metida en líos de dinero, pidiendo préstamos a diestra y siniestra. Rosa, con su delantal manchado y lengua viperina, lo esparció como pólvora. Pronto, los amigos bohemios de Carmen empezaron a distanciarse, invitaciones canceladas a fiestas en rooftops, miradas esquivas en el mercado de San Fernando. Mamá notó algo. Llamó un martes por la tarde. Su voz quebrada por el dolor crónico, hijas. ¿Qué pasa? Carmen no viene. Y tú suenas como si hubieras visto un fantasma. Mentí. Como siempre, nada. Mamá. Trabajo estresante. Pero el lazo familiar se tensaba. Carmen. Paranoica. Me acusó una vez por WhatsApp. ¿Has hablado con alguien? Siento que me miran raro. Negué. Con emojis de abrazos, mientras reía sola en mi cocina, removiendo un café amargo. Javier fue mi confesor involuntario. Nuestras noches se volvieron batallas, él, defendiendo la redención, yo, justificando la destrucción. La estás convirtiendo en un monstruo, Lucía. ¿Y si se suicida? Sus palabras me helaron, evocando a papá, colapsado en ese sótano. Solo porque un jefe avaro le negó un descanso. Mejor ella que yo, respondí. Y vi el miedo en sus ojos, el de perder a la mujer que amaba por el fantasma de la venganza. Pero seguí adelante,
porque parar ahora sería perdonarla. Y el perdón era un lujo que no podía permitirme. Entonces llegó el primer golpe tangible. Usando datos de Michael, creé una alerta falsa en su banco, un cargo de 1.000 euros por servicios premium en un sitio de apuestas. Carmen entró en pánico, llamándome a las 3 de la mañana, Lucía. Me han hackeado. Perdí parte del dinero de la herencia. Fingí horror, prometiendo ayuda. Y al día siguiente le presté 200 reales, de mi salario menguante. Ella los tomó con gratitud temblorosa, besándome las mejillas. Eres mi salvadora. Ironía, yo era su verdugo. El barrio se cerraba. Un domingo en el rastro, la vi discutiendo con un ex, un pintor fallido llamado Raúl, que la acusó públicamente de robarle ideas y dinero. La multitud murmuró, y Carmen huyó con la cabeza baja, el vestido rojo ahora un trapo sucio. Me escondí tras un puesto de libros viejos, sintiendo un pinchazo de culpa breve, como un rayo, pero lo aplasté. Recordé mi cuenta vacía, las noches sin dormir calculando cómo pagar el alquiler, el sueño de Cádiz evaporado. No. Ella había empezado esto. La fase 3 se acercaba, el aislamiento total. Planeé involucrar a mamá, no con la verdad, sino con una versión editada. Le envié fotos anónimas, Carmen en un casino, rodeada de humo y tipos turbios. Mamá, devota católica, lloró al teléfono. Dios mío, ¿qué ha hecho mi niña? La confronté con eso. Sutil, Carmen anda perdida. Mamá, necesita ayuda. Ella, con su crucifijo apretado, accedió a una intervención familiar. Invitamos a Carmen a Usera un viernes por la noche, bajo pretexto de cena. Llegó nerviosa, con un pastel de la pastelería de la esquina. Mamá la abrazó, pero sus ojos eran pozos de decepción. Durante la tortilla de patatas y el vino peleón, solté la bomba. Hablemos de dinero, Carmen. ¿Por qué mentiste sobre tus deudas? Ella se atragantó, balbuceando excusas. No es lo que piensas. Lucía, tú me dijiste. Mamá palideció, cruzándose de brazos. Hija, si has hecho daño a tu hermana. El silencio fue un cuchillo. Carmen me miró, traicionada. ¿Tú? ¿Me has tendido una trampa? Asentí. Fría, no. Tú me la tendiste primero. Salió corriendo bajo la lluvia, dejando el pastel intacto. Esa noche, recibí mensajes suyos, súplicas, maldiciones. Somos sangre. Lucía. Para. Bloqueé su número. Pero el sueño no vino, en su lugar. Visiones de su rostro infantil, riendo en las fiestas de San Isidro. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Javier me encontró llorando al amanecer. Basta. Amor. Has ganado. Pero no. La victoria verdadera aún ardía en el horizonte. Y entonces, el twist menor, un mensaje de Michael. Encontré algo raro en sus archivos. No todo es lo que parece. Mi pulso se aceleró. ¿Qué demonios había desenterrado? El descubrimiento de Michael me golpeó como un mazazo en el pecho desnudo. Sentada en mi sofá raído, con una pantalla laptop iluminando mi rostro pálido a las 4 de la mañana, leí el archivo adjunto, un correo antiguo, de hace 2 años, de Carmen a un abogado desconocido. Necesito transferir fondos de Lucía sin que se entere. Es por su bien. Tiene un problema de ludopatía que no admite. Yo la salvaré. ¿Ludopatía? Yo, el mundo giró. Un torbellino de incredulidad y furia renovada. Adjuntos, extractos de mi cuenta, pero manipulados, mostrando depósitos en casinos que nunca hice. Carmen no solo robó, fabricó una mentira para justificarse ante sí misma, pintándome como la adicta, la débil. Llamé a Michael. Voz ronca por el insomnio. ¿Es real? Su respuesta fue un bostezo digital. Pura verdad, prima. Ella te vio como el blanco fácil. Colgué, temblando. No era solo traición,
Era una reescritura de nuestra historia, donde yo era la villana y ella la mártir. Recordé las discusiones pasadas, yo acusándola de gastar de más. Ella riendo, tú eres la tacaña. Lucía. Vive un poco. Ahora lo veía, sus bromas eran sondas, probando mi resistencia antes del golpe final. La rabia mutó en algo más profundo. Un abismo de hondo, no solo venganza, sino justicia retorcida. Un espejo para que viera su propia fealdad. Decidí escalar. La fase 4, el lazo legal, pero torcido. Usé mis contactos de oficina, un compañero divorcista llamado Pablo, con oficina en Chueca y un cinismo que admiraba para preparar una denuncia anónima. No por robo directo, sino por fraude familiar agravado, con pruebas cherry-picked, las transferencias. Chats con el lobo. La envié a la policía de Puente de Vallecas, donde operaba el prestamista. Ellos, siempre ávidos de peces gordos, mordieron rápido. 2 días después, Carmen me llamó desde un número desconocido. Voz quebrada, Lucía. Hay polis en mi puerta. ¿Qué has hecho? Fingí sorpresa. Dios, hermana, ¿deudas impagas? Diles la verdad. Colgó con un sollozo que ecoó en mi alma como un eco vacío. El barrio estalló. Lavapiés, con su multiculturalidad vibrante y sus sombras largas, convirtió los rumores en leyendas. Rosa la cajera me susurró en el mercado, tu hermana está jodida. Lucía. Dicen que debe pasta a mafias. Asentí, comprensiva, mientras compraba tomates maduros que chorreaban jugo rojo como sangre. Mamá, devastada, me visitó en mi piso, cojeando con su bastón, ojos enrojecidos por noches en vela. Has sido arrestada, hija. Por fraude. ¿Sabías algo? Mentí de nuevo, ofreciéndole té de manzanilla, solo intentaba ayudarla. Mamá. Pero ella. Eligió mal. Mamá lloró, aferrándose a mi mano, sois lo único que tengo. No dejéis que os separe. Sus palabras me cortaron, recordándome la infancia, nosotras 3 contra el mundo. Papá ausente en turnos eternos. Valía la pena destruir eso por unos euros. Javier lo vio venir. Nuestra relación, antes un refugio de cenas caseras y paseos por el Retiro, se agrietó como el pavimento de la Gran Vía tras una helada. Estás obsesionada, Lucía. Esto no es justicia, es sadismo. Discutimos en la cocina, ollas hirviendo olvidadas, yo gritando sobre traición, él sobre empatía. Ella me robó mi futuro, rugí. Él replicó, tú le estás robando el suyo. ¿Quién eres ahora? Esa noche durmió en el sofá, y yo en la cama fría, contando grietas en el techo como si fueran las de mi alma. Carmen salió bajo fianza prestada de un tío lejano que odiaba, pero marcada. La vi en la calle argumosa, fumando sola bajo un farol, el vestido rojo ahora descolorido por lavados desesperados. Se acercó, ojos hundidos como pozos, fuiste tú, ¿verdad? La denuncia. No negué. Recuperé lo mío, Carmen. Y un poco más. Ella escupió, eres un monstruo. Pensé que eras mejor que yo. Reí. Amarga, tú me hiciste así. Se fue, cojeando emocionalmente. Y por un instante, sentí victoria. Pero era hueca, como un eco en la plaza mayor vacía. Entonces, el aislamiento se profundizó. Sus roommates la echaron, no queremos problemas con la pasma, le dijeron. Vagó por hostales baratos en Atocha, durmiendo en colchones compartidos con mochileros indiferentes. Me llegó un email suyo. Desde una cuenta gratuita, necesito ayuda. Lucía. Mamá no contesta. Estoy sola. Lo borré, pero guardé una copia. Era mi trofeo, prueba de su caída. La fase 5, el clímax personal. Organicé el encuentro en un café neutral, en La Latina, bajo el sol implacable de junio. Ella llegó demacrada,
Uñas roídas. Pelo grasiento. Pidió un café solo. Manos temblorosas. Hablemos como adultas, dije, deslizando un sobre con fotos, ella en el casino. Mis extractos falsificados. Esto es lo que planeaste. Ahora, paga. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo hice por ti, Lucía. Vi que apostabas en pequeñas cantidades. Quería parar tu caída antes de que fuera peor. Mentira. Le mostré el archivo de Maiko, sus correos, su diario. Admítelo. Fue por ti. El café se congeló en un silencio ensordecedor. Carmen colapsó, sollozando. Sí, lo admito. Estaba desesperada. Papá me debe a mí. Siempre me pedía dinero para sus vicios. Papá. El twist me azotó, nuestro padre. El santo fontanero. ¿Tenía deudas? Ella asintió. Voz rota, cigarrillos. Lotería. Putas en Vallecas. Yo pagaba en secreto para que no lo supieras. El mundo se partió. Mi venganza, construida sobre arena, tembló. Era ella la heredera de sus pecados. Y yo la ciega, pero no paré. Demasiado tarde, dije, levantándome. Disfruta tu lección. Salí al sol cegador, dejando su llanto atrás. Javier me esperaba afuera, casi lo logras. Casi fuiste humana. Lo besé. Salado por lágrimas mías, aún no terminó. Esa noche, soñé con papá, su rostro arrugado, sonriendo en usera. Desperté sudando. El teléfono vibrando, mensaje de mamá. Carmen intentó suicidarse. Está en el hospital. Ven. El clímax se precipitaba, y yo corría hacia él, ciega por la tormenta que había invocado. El Hospital Clínico de Madrid olía a desinfectante y desesperación. Un laberinto de pasillos blancos donde las familias se deshilachan como hilos sueltos. Corrí desde el metro, corazón martilleando como un tambor flamenco en una taberna de Triana. No. Espera. Estamos en Madrid. Pero el ritmo era el mismo, furioso. Encestrel. Mamá estaba en la sala de espera, bastón apoyado en la silla plegable. Rostro surcado por ríos secos de lágrimas. Lucía, murmuró al verme, voz como papel arrugado. La encontraron en su hostal. Pastillas. Dice que todo es por ti. El mundo se detuvo. ¿Por mí? El pasillo se estrechó. Las luces fluorescentes zumbando como avispas en mi cráneo. Una enfermera me guió a la habitación, Carmen, pálida como un fantasma de Goya, conectada a tubos que pitaban ritmos irregulares. Sus ojos, abiertos pero vacíos, se clavaron en los míos. Hermana. Crow, mano extendida como una rama rota. Me acerqué, el aire espeso con culpa y rabia entrelazadas. ¿Por qué? Susurré, pero ya sabía, mi venganza la había empujado al abismo. Mamá entró, sollozando. Mis niñas, ¿qué os ha pasado? Nos sentamos en sillas chirriantes, y por primera vez, la verdad brotó como paz de una herida infectada. Carmen habló primero. Voz entrecortada, robé a Lucía porque papá me dejó deudas. No solo mías. Él apostaba, bebía, y yo cubría para que Lucía no sufriera. Miré a mamá, incrédula. Ella bajó la cabeza. Es verdad. Tu padre era un buen hombre, pero débil. Yo lo sabía, pero callé por vosotras. El twist mayor me golpeó. No era solo Carmen la traidora, era una cadena. Un legado de secretos que papá nos legó como herencia envenenada. Yo, aturdida, confesé mi parte, las denuncias, los rumores, el aislamiento calculado. Mamá jadeó, cruzándose. Dios te perdone. Lucía, la has matado por dentro. Carmen, desde la cama, rió débilmente. No, mamá. Yo empecé. Lucía solo terminó lo que yo pinté. El silencio fue un verdugo, colgándonos a todas. Afuera,
Madrid rugía indiferente, claxones en la Castellana. Turistas en la Plaza Mayor comprando abanicos como si el dolor ajeno no existiera. Salí al pasillo, fumando un cigarro robado de la bandeja de una enfermera. El humo ardiendo en mis pulmones como mi propia condena. Javier llegó media hora después. Con cafés en mano y ojos preocupados, Lucía. Esto para. O te pierdo. Lo abracé, oliendo su loción a sándalo. Y por primera vez, el muro se agrietó. Tengo miedo, admití. De ser como ellos. Él me besó la frente, no lo eres. Aún puedes elegir. Pero la venganza, como un tren desbocado, no frena fácil. Al día siguiente, Carmen salió del hospital, frágil pero viva, con una orden de alejamiento provisional por la denuncia a mi obra maestra fallida. Volvió a Usera, al piso de mamá, donde el aire olía a sopa de lentejas y rosarios murmurados. Yo me mantuve distante, trabajando horas extras para rellenar mi cuenta vacía, contando números que ahora me miraban con acusación. El barrio, cruel en su memoria corta, la absorbió, vecinos que antes chismeaban ahora la ignoraban, como a un gato callejero herido. La fase 6, la que no planeé, fue la reacción en cadena. El lobo, enterado del arresto, no esperó explicaciones. 2 matones lo encontraron a Carmen en el mercado de Antón Martín. La arrastraron a un callejón trasero y le rompieron 2 costillas con bates de béisbol. Me llamó desde urgencias. Voz ahogada en dolor, Lucía. Ellos vinieron por mí. Dijeron que tú los enviaste. No lo hice. Pero la semilla estaba plantada, mi denuncia había alertado a la PASMA. Y la PASMA a los prestamistas. Culpa por asociación. Corrí al hospital de nuevo. Esta vez sola. Bajo una lluvia torrencial que convertía Madrid en un lienzo borroso. La encontré vendada. Moretones floreciendo en su piel como rosas negras. No fui yo, juré, arrodillándome. Ella me miró. Ojos nublados por morfina, da igual. Somos iguales ahora. Destruimos lo nuestro. Hablamos horas, desenterrando fantasmas, la muerte de papá. No un infarto inocente, sino acelerado por estrés de deudas ocultas. Carmen había pagado sus últimos meses con trabajos extras, prostituyéndose en sombras de lavapiés. Quería protegerte, dijo. Yo, rota, yo vengarte. Por amor torcido. Mamá nos reunió esa semana en Usera, una cena forzada con gazpacho frío y palabras calientes. Basta de secretos, decretó, crucifijo en mano. Confesamos todo, robos, mentiras, venganzas. El aire se limpió, pero las cicatrices quedaban. Javier, a mi lado, apretó mi mano. Esto es el comienzo, no el fin. Pero yo sabía, las consecuencias eran irreversibles. Mi librería soñada, posible, pero manchada. Carmen's espíritu, roto, pero quizás reconstruible. Sin embargo, el clímax aún latía. Un sobre llegó a mi oficina, fotos mías en la calle. Con una nota, el lobo saluda. Paga lo que tu hermana debe. O sigues tú. El ciclo se cerraba. Mi venganza atrayéndome al pozo que cavé. Llamé a Javier. Voz temblorosa, tenemos que huir. O pelear juntos. La lección, al fin, no era solo para ella. Era para mí, la traición engendra monstruos. Y la familia, frágil como cristal de la Mancha, se rompe para siempre. La amenaza del lobo me transformó en una sombra paranoica, espiando cada esquina de Malasaña como si los muros tuvieran ojos. Madrid, mi ciudad de amores fugaces y odios eternos, se volvió un laberinto hostil, el metro de sol, atestado de mochileros y pickpockets, ahora un nido de serpientes, los bares de Chueca, antes refugios de risas, ahora trampas con sombras rumanas en las barras. Javier y yo nos mudamos temporalmente a su piso en Chamberí.
Un ático modesto con vistas a la sierra que prometía paz pero entregaba insomnio. Llamemos a la policía de verdad, insistía él, mientras yo revisaba cerraduras por tercera vez. No, respondía. Eso la empeoraría. Es mi lío. Carmen, desde Usera, me bombardeaba con mensajes, ignóralos. Lucía. Huí de ellos antes. Pero su consejo sonaba hueco, teñido de su propia cobardía pasada. Mamá, puente frágil. Mediaba, hijas. Resolvedlo como adultas. ¿Por mí? ¿Pero cómo? La deuda no era solo dinero, era un lazo de sangre contaminada. Un legado de papá que nos ataba como cadenas oxidadas. Decidí contraatacar. No con veneno lento, sino con fuego directo. Usé a Michael de nuevo, ahora un aliado reticente, cobrando el doble por riesgo emocional. Encuéntrame a El Lobo. Le pedí en un chat encriptado. Horas después. Datos, un garaje en Vallecas. Bajo el disfraz de taller mecánico. Regentado por un tal Víctor Russo. Exboxeador con cicatrices en los nudillos. Planeé una visita, sola. Sin armas. Solo mi lengua afilada y un cheque falso por 5.000, el resto lo reuniría vendiendo joyas de mamá. La noche elegida. Madrid sudaba bajo un bochorno julioísta. El aire espeso como sopa de ajo. Javier me rogó, no vayas. Eres más lista que esto. Lo besé, saboreando sal de miedo, por nosotras. Todas. El metro a Vallecas fue un descenso al Averno, grafitis de venganza en las paredes, pasajeros con ojos evasivos. Salí en la superficie. Caminé calles donde los niños patean balones contra contenedores y las madres gritan en romaní. El garaje apestaba a aceite y cerveza rancia, un cartel torcido decía reparaciones rápidas. Entré, campanas tintineando como risas sardónicas. Víctor el Lobo estaba bajo un capó, torso desnudo tatuado de lobos aullando, músculos como cuerdas tensas. Sus secuaces, 2 tipos con cadenas de oro falsas, se giraron. Busco a Víctor, dije. Voz firme pese al pulso galopante. Él emergió, limpiándose manos grasientas en un trapo, ¿y tú quién coño eres? Mostré fotos de Carmen, su hermana. Vengo a saldar. Sus ojos, grises como plomo, se entrecerraron, la puta que me debe 10.000. ¿Traes pasta? Deslice el cheque, 5 horas. El resto en un mes. Río. Un sonido gutural, confianza familiar. Como ella, que prometió y robó. Hablamos en una oficina improvisada. Humo de su puro nublando el aire. Contó su versión, prestó a Carmen por lástima. Una madrileña guapa en apuros. Pero ella desapareció tras el primer pago. Familia. Escupió. La peor mafia. Asentí. Fingiendo empatía, la mía me jodió igual. Por un instante, conectamos en la miseria compartida él. Huérfano rumano que cruzó la frontera con nada. Yo. Hija de secretos. Haz un trato. Propuse. Si pago. Olvídate de amenazas. Él dudó. Mirando el cheque, depende. Eres como ella. Negué, peor. Pero honesta. Salí con un apretón de manos pegajoso y una promesa. Plazo extendido. En el metro de vuelta. Eufórica e exhausta. Llamé a Carmen, pagado a medias. Ahora, tu turno. Silencio. Luego sollozos, gracias, hermana. No merezco esto. Colgué, el peso aligerándose, pero no del todo. El clímax explotó 2 días después. Mamá sufrió un derrame, leve pero terrorífico. En el piso de Usera, estrés de nuestras guerras, dijo el doctor. Corrimos las 3, yo desde Chamberí, Carmen desde un turno de limpieza en un hotel de Atocha. En la UCI, con tubos serpenteando como venas artificiales. Mamá abrió ojos vidriosos, perdonadme. Por callar lo de vuestro padre. Nos abrazó, frágil como porcelana.
Y juramos, fin de la sangre derramada. Pero el destino, caprichoso como un torero en las ventas, tenía más. El lobo llamó esa noche, tu cheque es falso. Puta. Juego sucio. Pánico. Había sido un farol para ganar tiempo. Pero él olió el blef. Mañana. Vallecas. O tu madre paga. Colgué, temblando. Javier. Al teléfono, vamos a La Pasma. Ahora. Cedí. Por primera vez. Denuncia real, extorsión. Con grabaciones de nuestras charlas. La redada fue caótica, sirenas aullando en la noche madrileña. Helicópteros sobrevolando la M30. El lobo y sus hombres, esposados en el asfalto húmedo, maldecían en romani mientras La Pasma los metía en furgonetas. Carmen y yo mirábamos desde un coche patrulla, manos entrelazadas por primera vez en meses. Lo hicimos, susurró. Asentí, juntas. Mamá se recuperó lento, en un sanatorio de las afueras, donde el aire olía a eucaliptos y redención. Javier y yo volvimos a Malasaña. Nuestro piso ahora un hogar verdadero, con planes de boda en la sierra. Carmen encontró trabajo estable camarera en un bistró de Salamanca, pagando deudas reales con sudor honesto. Pero la lección perduraba. Un tatuaje invisible, la venganza quema al que la empuña tanto como al blanco. Yo, Lucía Vargas, había bailado con demonios y sobrevivido, pero con cicatrices que narrarían a mis hijos algún día, bajo cielos claros de Madrid. Meses después, Madrid se tiñó de otoño, hojas doradas crujiendo en el Retiro, castañas asadas perfumando las calles de la Latina, y un viento fresco que barría los últimos ecos de verano. Mi vida, antes un torbellino de sombras, se asentó en rutinas que sabían a victoria pírrica. Volví a ahorrar, gota a gota, pero ahora con Javier a mi lado, sus manos firmes en las mías durante cenas compartidas de paella y vino de La Rioja. Somos más fuertes rotos, decía él, y yo empezaba a creerlo. El sueño de la librería renació, un local diminuto en el rastro. Paredes pintadas de azul cerúleo. Estanterías curvas llenas de ediciones olvidadas de Cervantes y poetas andaluces. Abrí un domingo de noviembre. Con una inauguración modesta, mamá cortando la cinta con su bastón. Carmen sirviendo cafés con una sonrisa tentativa. Ella había cambiado. O al menos lo intentaba. Las costillas sanaron. Pero el moretón en su alma persistía, noches de insomnio confesadas en llamadas esporádicas. Sueño con papá. Lucía. Con lo que callamos. Hablábamos más ahora, no como enemigas, sino como supervivientes de una guerra civil familiar. Perdóname, me dijo una vez, bajo los arcos de la Plaza Mayor, donde turistas ajenos reían con helados en mano. Y yo a ti, respondí. Y el peso se aligeró, como una mochila vacía tras un viaje largo. El lobo languidecía en Alcalalmeco, sentenciado a 8 años por extorsión y usura. Su caída fue limpia, pruebas irrefutables de mis grabaciones. Más confesiones de deudores aterrorizados. La prensa local, un artículo en El País Weekend, lo pintó como el lobo de Vallecas. Un villano de folletín. Pero yo sabía la verdad, era un espejo de nuestras propias sombras. Un rumano perseguido por fantasmas que mordía para no ser mordido. Michael, mi jeque fantasma, desapareció tras el pago final, cuídate, prima. La red es un laberinto, no un hogar. Su consejo resonó cuando borré todos los archivos, quemando URPS en un fregadero con agua hirviendo. Mamá, fortalecida por su derrame como el acero por el fuego, nos reunía semanales en Usera, cenas de callos madrileños y anécdotas de juventud, donde papá emergía no como santo ni demonio, sino humano, un fontanero que amaba el fútbol del Atleti y las siestas robadas. Vuestra herencia no es deuda, decretaba ella, sino amor torpe. Carmen y yo asentíamos, pero las cicatrices picaban, yo, con sueños interrumpidos por flashbacks de cheques falsos, ella,
con temblores al ver ruletas en anuncios de metro. El verdadero clímax, irónico, vino en Navidad. Javier y yo, prometidos ahora con anillos simples de plata, organizamos una cena en mi librería, el espacio aún oliendo a pintura fresca y páginas nuevas. Invitamos a todos, mamá, Carmen, incluso Rosa la cajera, ahora aliada en chismes benignos. El árbol, un pino raquítico adornado con bombillas LED, parpadeaba como estrellas fugaces. Pero bajo la alegría, la tensión latía, Carmen, nerviosa con el vino, confesó de pronto, Lucía, hay algo más. Antes de papá morir, me dio un sobre. Para ti. Lo sacó del bolso, amarillento por tiempo, dentro. Un testamento manuscrito, reconociendo deudas ocultas y dejando a cada hija mi perdón y mi lucha. Lágrimas fluyeron, mezcladas con risas ahogadas. ¿Era su twist? Dije, abrazándola. Nos preparó para esto. Mamá sonrió. Primera vez en meses, vuestro padre siempre fue un paso adelante. Javier, mi roca, levantó su copa por lecciones que duelen pero enseñan. Brindamos. El tintineo de cristal es un himno a la resiliencia. Pero las consecuencias no se evaporan como humo de puro. Mi relación con Javier se tensó en los márgenes, él, testigo de mi oscuridad. Me miraba a veces con cautela, como midiendo si el monstruo aún acechaba. Te amo, pero no olvido, admitió una noche, bajo sábanas revueltas. Yo, vulnerable, yo tampoco. Pero elijo luz. Carmen, por su parte, recayó una vez una apuesta pequeña en un bar de sol. Pero llamó antes de hundirse, ayúdame, hermana. Fuimos juntas a terapia, sesiones en un centro de lavapiés donde psicólogas con acentos latinos desentrañaban nudos gordianos. Madrid, testigo impasible. Siguió su pulso, verbenas en San Isidro con fuegos artificiales que iluminaban cielos nublados, procesiones de Semana Santa donde capuchas ocultaban pecados. Yo caminé sus calles renovada, deteniéndome en grafitis que ahora leían amor familiar, la verdadera riqueza. La librería prosperó, atrayendo lectores con ojos curiosos, una niña que devoraba La casa de Bernarda Alba, un viejo que recitaba Lorca con voz trémula. La lección final, grabada en mi carne como un tatuaje invisible, fue esta: la venganza es un boomerang que regresa torcido, cortando al lanzador más profundo. Robé a mi hermana no euros, sino paz. Ella me robó no solo ahorros, sino fe. Pero en el valle de la pérdida, encontramos un puente, el de la redención imperfecta, donde el perdón no borra cicatrices, sino que las hace llevaderas. Hoy, miro por la ventana de mi librería, viendo a Carmen cruzar la plaza con una bolsa de castañas calientes, mamá cojeando a su lado. Somos rotas. Sí, pero enteras en nuestra fragilidad. Y si el pasado susurra amenazas, lo acallo con una verdad: la familia no se rompe, se rehace, hilo a hilo, bajo el sol implacable de Madrid. Fin.